saludo para todos los que nos sintonizan a través de nuestra plataforma. Quien les habla, Cristian Batista, Mutombo, la cuarta leyenda, en la calle no perdona. Hoy estaré hablando de un tema de suma importancia, más importante que todos los temas, en su mayoría, que hemos tratado a través de nuestra plataforma. Queremos hablar de la posición del presidente, de los senadores y de todos los funcionarios de nuestro país. Su fidelidad a la Constitución debe de ser absoluta y vinculante. Nada debe de estar por encima de la Constitución en nuestra República Dominicana. El presidente y el Senado completo son subordinados a la Constitución. Deben de respetar y hacer cumplir nuestras leyes. Ninguna organización está por encima de nuestras leyes. Nuestras leyes, nuestra Constitución es la carta magna de nuestro país. Es la ley suprema. En caso de quebrantarla, hay sanciones graves. Pero cuando la corrupción llega a su máximo nivel, por eso siempre estaremos viendo repetidamente cómo hay códigos de nuestra Constitución que son regulados para ello favorecer tal o cual persona o tal o cual sector. Cuando se habla de una ley, la ley debe de ser diáfana, transparente. Esto la lleva a ser real y verdadera, que sancione debidamente a la persona que infrinjan sus normas, no importando su estatus social, su posición económica, no importando el apellido ni la familia. Todos estos abusos policiales que hemos visto en nuestra historia siempre han estado patentes. Cuando los militares y policías deben de estar apegados a la ley y proteger la Constitución, darle protección y seguridad a la ciudadanía, a los ciudadanos del país, no maltratarlo. Por eso es necesario que los policías y militares sean personas disciplinadas, que entiendan bien el concepto de lo que significa la palabra disciplina. Esa palabra debe de ir acompañada de la honestidad. Debe de ir acompañada de la sensibilidad humana, acompañada de la humildad, acompañada de la mansedumbre. Y esto no significa de que no se deba de cumplir debidamente o hacer cumplir las leyes de nuestro país. Todos estos abusos policiales, siempre hemos tenido policías y militares muy abusadores, muy agresivos, muy falta de respeto. Aunque siempre hemos tenido buenos militares y buenos policías que pocamente se resaltan sus buenas labores, siempre son más
las malas acciones que las buenas acciones. Y por eso casi siempre se hacen virales acciones como esta o acciones como esta. Son acciones que no se debieran ni nombrar ni ver en nuestro país, que no debiera de estar sucediendo en nuestro país. Y es verdad que hay un alto nivel de delincuencia, de criminalidad, de abuso, que necesitamos policías y militares que sean mano dura, pero que sean mano dura con aquellos que infringen la ley, no importando su estatus social. Por eso, nunca he visto bien que el reloj aún de Tolentino funcione con un solo tipo de bandido, de delincuente o de persona. Necesitamos que el reloj de Tolentino funcione no solamente con los delincuentes del bajo mundo, de bajo perfil. Queremos que el reloj de Tolentino funcione en todos los ámbitos sociales, con aquellos que quebrantan la ley a pequeña o gran escala. Esto lo estoy diciendo y no me canto y me lloro, ni trato de ser doble moral, porque decimos que todos debemos de estar apegados a la Constitución y en caso de quebrarla, que haya sanción. Porque esas acciones que hace Tolentino de como periodista o comunicador, ponerle un reloj a X o Y persona y los policías vayan a ejecutar a esa persona, acudiendo al llamado de Tolentino, quebrantando la ley de nuestra Constitución, porque aquí no hay pena de vivir a la gente. Y si la gran mayoría de nuestro país ve bien de que esos jóvenes se les forme un expediente más grande de lo debido y que ellos como comunicador expresen, como en el caso de Chuquito en aquel tiempo, que Chuquito controlaba 8 barrios o todos los barrios de la capital, siendo mentira, para alterar la comunicación, que la comunicación tome peso y que la justicia actúe indebidamente, pues entonces nuestra Constitución se ve estropeada ante las acciones de estos funcionarios, policías y militares y comunicadores. Y si le vamos a dar el visto bueno a estas acciones, ¿quién hace más daño a nuestra sociedad? Un joven como Chuquito, que fue víctima del sistema, o un empresario de estos que han defalcado el país, como en el caso de Senasa. ¿Quién ha sido más peligroso para el país? Un joven como Chuquito o estos policías y militares, jueces, senadores, diputados, que permiten ciertas acciones y que la sustancia psicoactiva que impulsa a estos jóvenes a vivir una vida violenta de esa manera. ¿Qué pasó con el caso de aquellas toneladas de sustancia? Alrededor de 10.000 toneladas de sustancia que fue incautada. ¿Dónde está la ejecución? No aparece ni siquiera los dueños de esa sustancia. Ejecutaron a un mayor
unos bandidos desaprensivos, pero rápidamente la justicia actuó y dio con el paradero de esos jóvenes para ejecutarlo, porque le dieron para abajo a uno de los de ellos, y ahí sí hay que accionar rápido para enviar un mensaje de que a un policía o a un militar no se le debe de poner la mano. ¿Por qué no tomar una acción de esa manera para con todo? O sea, no está bien las acciones delincuenciales del bajo mundo. No, en ninguna manera apoyamos tal cosa. Pero lo que vemos mal es que siempre me pregunto cómo llegan esos jóvenes a poseer esas armas ilegales. ¿Cómo la obtienen? ¿Cómo esos jóvenes obtienen cajas de municiones dependiendo del calibre del arma? ¿Quién se la suministra? ¿Quién se la vende? ¿Por qué no darle seguimiento a eso? Y de igual manera, como se ejecuta la vida de esos desaprensivos que andan con sus armas ilegales asaltando y haciendo daño, ¿por qué de esa misma manera no se ejecuta la vida de aquellos que le suministran las municiones? ¿O dónde está el caso de aquel coronel que se atrapó con más de 1 millón de municiones para mandarla para el vecino país? ¿Por qué no preparar un paredón como hacen en algunos países y ejecutan a la luz pública? No solo a los pequeños, sino también a esos funcionarios. La ley debe de tomar acciones no solamente con los pequeños, sino también con los grandes. La justicia, o los que están para cumplir y hacer cumplir la ley, están callados ante aquellas ejecuciones silentes de los dominicanos por manos extranjeras. ¿Cómo es posible que muchas personas en nuestro país, hombres y mujeres, estén siendo ejecutadas, maltratadas por manos extranjeras, y el reloj contra esos que cometen esos horrendos crímenes, el reloj no funciona? ¿Por qué el reloj está dañado cuando se trata de esos crímenes horrendos que no son comparados con los crímenes que cometió Chuquito? Pongo Chuquito para así poner una persona clave y como ejemplo, porque fue ejecutado desde que Tolentino le puso el reloj. Pero ¿cuántos crímenes horrendos, mucho más de nivel que lo que cometió Chuquito, y Chuquito de una vez fue ejecutado y esto no? ¿Cuál es la componenda? ¿Cómo es posible de que en un país que psicológicamente, bajo estudio, hemos sabido el daño que hace la sustancia, cómo repercuta negativamente en la vida de los seres humanos, y que una gobernadora de San Juan públicamente diga que no se deben desbaratar esos puntos de sustancia sino regularlo?
y que esa gobernadora de San Juan no se le ponga el reloj y contra ella el reloj no funcione? ¿Cómo es posible que una fiscal, que es una funcionaria de nuestro estado, le dé protección a los puntos, como en este caso que presenta Rubén Uceta, y que contra esa fiscal el reloj no funcione? ¿Por qué que no funciona el reloj con ese tipo de personas? Necesitamos que en nuestro país se respete nuestra Constitución. Y que si para algunos hay ejecuciones, debe de haber ejecuciones para todos. Debe de haber ejecuciones para los militares que abusen y policía también. Debe de haber ejecuciones para aquellos que cruzan y trafican personas extranjeras del vecino país en contrabando para buscarse dinero. Debe de haber ejecuciones para los que le dan protección a los puntos de sustancia. Debe de haber ejecuciones para aquellos que desfalcan el país, que entran al Estado con menos de $1 millón de pesos en su cuenta y hoy tienen cientos de millones de pesos. Casa cara, finca cara y cobrando un sueldo demasiado elevado. ¿Cómo es posible que en este país una persona que le preste un servicio al Estado de 30 o 40 años y no pueda recibir una pensión digna y que tengan que hacer escándalo y huelga y esperar 65 años para que le den una pensioncita miserable? Más sin embargo, esta mujer cobra 883,000 pesos mensuales. ¿Cómo es posible que en este país se aumente el 50% en su sueldo solamente a los funcionarios? ¿Cómo es posible que un presidente como Luis Abinader y este gabinete de soldados, este gabinete de funcionarios, llamen al pueblo a austeridad para hacer ciertos recortes, pero ellos se aumentan el 50%? No hay equidad en la justicia. La justicia no es diáfana. La justicia no es transparente. Y eso nos quiere decir de que en nuestro país la democracia no existe. Que en nuestro país lo que hay es una dictadura disfrazada de democracia. Como decía Luis Segura en la canción, solamente vive el rico, el pobre no puede vivir. Toda la consecuencia cae arriba del infeliz. Los funcionarios de nuestro país están para proteger la ciudadanía, la Constitución y el derecho de todo. Debemos de vivir en armonía, no abusar y permitir que las empresas de nuestro país, del Estado, digan que son una carga para el Estado, para que caigan en manos extranjeras. ¿Y por qué esas empresas no son una carga para las manos extranjeras? ¿Por qué las manos extranjeras tienen el control de las
de muchas empresas del Estado y su finanza ha crecido luego? ¿Por qué esa parte del este no paga impuestos? Esas grandes empresas hoteleras que al contrario se les favorece con la ley, mientras que nosotros los pequeños pagamos grandes cantidades de impuestos. Necesitamos que el pueblo despierte, haga un llamado al pueblo, porque muy pronto será tarde, lo vengo diciendo de hace mucho, que vamos a perder el país. En un contenido con Miguel Production, yo dije, por no decir más claramente, de que el país podía ser convertido en un estado. Hace mucho tiempo yo vengo diciendo eso, porque tengo conocimiento de muchísimas cosas que pasaron en el pasado, de vinculaciones con personas que trabajaban en el gobierno y cómo se manejan y cómo han venido desde hace tiempo manejándose muchas personas, que algunos hoy no existen, que ya fallecieron. Pero este país necesita que el pueblo despierte, porque los del vecino país van a gobernar su país y van a gobernar nuestro país. La mano de nuestros funcionarios favoreciendo la mano extranjera y poniendo el peso encima de nosotros los dominicanos, que somos los locales, que somos los que tenemos que tener el privilegio, no el extranjero, no ningún extranjero. Lo lamentable del caso es que hay unos hijos del enemigo, siendo dominicanos, apoyando la mano extranjera. Y no le estoy hablando de otra gente, mucha gente vendiéndose, hablando mal de su propia nación, del dominicano, y favoreciendo y hablando bien de los extranjeros. Y eso es una mención constante, hablando mal de nosotros, siendo ellos dominicanos y favoreciendo al extranjero. Eso es alta traición a nuestro país. Y siempre, como digo, Ángelo Vázquez, siempre esas marchas pacíficas no han sido apoyadas como deben de ser apoyadas. Donde hay más de 10 millones de dominicanos, solamente 30,000 o 40,000 salen a protestar, cuando es un derecho que tú también tienes de salir a protestar de los abusos que hay, aún abusos laborales, policiales y a todos los niveles, el desfalco del Estado, los préstamos excesivos. Entonces, eliminen la candidatura independiente, que pueda hacer de que surja un Mesías que reivindique nuestra constitución, nuestro país. Entonces cortan todas las posibilidades de que surjan personas con ideales brillantes de que beneficien a nuestra nación. Entonces cortan para que no haya ninguna posibilidad. Señores, hubieron personas que no se vendieron, que lucharon para que esto sea República Dominicana. Y hoy, estos hijos del maligno han desfalcado el país, lo siguen desfalcando. Y tú estás en silencio. Ese silencio puede ser cómplice. Porque aunque tú no estés de acuerdo con lo que hace el gobierno, pero si no te suma, entonces eres cómplice. Miren lo que está pasando en San Juan, el abuso que tienen con nuestra tierra, que no le importa dañar la flora y la fauna.
que se les importa un comino que los ríos se dañen, que se les importa un comino que las aguas se contaminen, nada más por sacar ese oro preciable que en realidad es codiciable, pero el agua es más importante, porque con el oro yo no cocino, con el oro no se mitiga la sed, es con el agua. Y si nos dañan el agua, si no nos ponemos a una como están haciendo, que están dañando todos nuestros minerales que nos... Usted puede tener oro, plata, diamante, zafiro, carbúnculo, y si no tiene agua, usted se va de este mundo. Entonces nos están dañando la flora, la fauna, nos están dañando todo. ¿Cómo vamos a cosechar en nuestro campo? Nos están dañando nuestro hermoso país. ¿Y qué hace el presidente? ¿Qué hacen los funcionarios, los gobernantes de nuestro país? ¡Callado! A esa gente no se le pone el reloj. En contra de ellos, el reloj no funciona. Nada más ahí, no. Si salieron dos que no está bien, hace varios... Tienes 24 horas para que te entregues, si no, te fuiste, mijo. Pero ponle el reloj a eso, que están dañando el país, que están haciendo un daño a gran escala al país. Aquí debiera de funcionar el reloj contra todo eso corrupto, y que los policías de esa misma manera, como salen a ejecutar a esos jóvenes, que salgan a ejecutar lo que están haciendo daño a gran escala a nuestro país. Yo espero que tu reloj funcione contra esa gente, que nada más no funcione con los chiquitos. Entonces no le están dejando un break a ninguna candidatura independiente para que no suban, ya que el pueblo se puede rebelar en cualquier momento, o puede haber un estallido social, que eso es lo que están provocando, y que el país se vuelva una basura